capítulo 1, versículo 12. Voy a pedirte por favor que abras tus escrituras en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Y dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuevamente, voy a leerles otra versión. Os escribo a vosotros, hijitos. No, esta no es. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es que hoy tenemos que empezar, mis hermanos, dándole continuidad a lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. El apóstol Mario nos ministró acerca de la conciencia, cómo la conciencia es la misma persona de Cristo en nosotros y cómo esta conciencia tiene su función. El apóstol Mario nos hablaba acerca de la tricotomía del ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Y es que hoy por hoy nosotros debemos de entender que nuestro espíritu tiene dos órganos: la conciencia y tiene la intuición. La conciencia es la persona misma, el conocimiento, la sabiduría de Dios en nosotros, de Cristo en nosotros. Y es que cuando los hijos de Dios estamos certeros, en plena conciencia de que somos hijos de Dios, entonces lo que va a cambiarse realmente va a empezar a transformarse nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de experimentar nuestra vida en Cristo. No somos más una religión. Hoy el apóstol Mario nos hablaba que esto no es una doctrina. No hablamos de una doctrina, sino que estamos hablando de una estamos hablando de una experiencia de vida. Y es que hoy tú debes de entender que lo que estás viviendo no es una doctrina, sino que estás viviendo una experiencia de vida llamada Cristo. Y esta vida y esta experiencia de vida llamada Cristo es el más alto nivel de vida que los hijos de Dios en esta tierra pueden experimentar. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Entonces, viendo nosotros esto, entendiendo, comprendiendo nosotros esto que el Espíritu Santo ha estado ministrando, hoy por hoy nos encontramos con el 90% de lugares de la cristiandad, llamados de la cristiandad, donde lo único que se ha suministrado no es la experiencia de vida en Cristo, sino lo que se ha suministrado es una doctrina. Y una doctrina que evidentemente solo atiende a un órgano de todo el ser humano, llamado alma, llamado psique. Y es que atender solo al órgano llamado psique, llamado alma, o como lo entenderían los del mundo, llamado psicología, evidentemente están limitados a poder experimentar esta vida en Cristo. La carta que escribió el apóstol Juan la escribió desde Éfeso. Y es que hay una disyuntiva a quién es que el apóstol Juan estaba escribiendo este evangelio. El evangelio de Juan es el único evangelio que, a diferencia de los otros tres evangelios llamados evangelios sinópticos, el evangelio describe toda la personalidad de Cristo. Y es que entonces en esta verdad, esta carta enviada a judíos, enviada a helenistas, enviada a griegos, enviada a judíos mesiánicos, esta carta definitivamente era una carta que expresaba esta ciencia, este conocimiento para todos, y en donde les estaba anunciando que la manera en la que nosotros o la que ellos
iban a ser adoptados como hijos de Dios, era creyendo en la obra redentora de Jesucristo. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Cristo. A los que creen en su nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Cristo. Les dio la potestad. Les dio, si me pueden apoyar ahí con el versículo, colocándolo con la Nueva Versión Internacional, Juan 1:12. Les pido que no me lo quiten, por favor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es que hay una condicionante. Esta condicionante es creer. Y esta condicionante es tener conciencia presente de lo que Cristo hizo en favor de nosotros. Cuando no hay conciencia presente de ese nombre y de la obra redentora, entonces lo que estamos haciendo es experimentando la doctrina satánica y diabólica del mundo. Por eso es que el Señor les dice, Juan les envía esta carta a todos y dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio el derecho, la potestad, la autoridad, el poder, la conciencia, la persona, el permiso, el regalo de ser hijos de Dios. Y es que cuando ellos recibieron esta carta, es que había mucha confusión en ellos, porque el sistema lo que quería precisamente hacer es confundirlos. El sistema lo que quería hacer es que les decía: tú no puedes ser acepto a Dios. Dios no te puede aceptar si tú no haces obras. Eso es lo que decía el sistema. Eso es lo que había establecido el sistema. Si tú no llevas a cabo de manera perfecta la ley establecida por Moisés, quiero decirte que estás destinado a pudrirte en el infierno. Si tú no llevas a cabo al pie de la letra los estatutos establecidos en la Torá, en el Pentateuco, establecido por Moisés, déjame decirte que estás destinado a pudrirte en el infierno, y Dios no te hace acepto. Eso el sistema babilónico, satánico, lo tergiversó o lo cambió para poder meter una creencia en tu psique que bloqueara la naturalidad de tu espíritu, hablándote de la verdad de Dios, para que cada vez que aquellos que no cumplían cabalmente con la Torá, estos tuvieran una conciencia, es decir, una persona que no era Dios, sino que hubiera sido violada esta conciencia, y entonces establecer una creencia, y al establecer una creencia manifestar una conducta de que si yo no cumplo cabalmente la ley de Dios, entonces Dios no me acepta, Dios no me abraza, Dios no me ama. Y se hacían sobreesfuerzos humanos. En el ínter, para la purificación de los pecados, para la cobertura de los pecados, porque los sacrificios en ningún momento quitaban el pecado, sino que solo los encubrían. Se creía que entonces entre más grande llevabas a tu becerro, a tu toro, más ibas a ser perdonado.
Y estaba la disyuntiva de aquellos que no tenían dinero, donde llevaban unos palominos o inclusive cereales. Eso era la creencia que se estableció de generación en generación en generación hasta nuestros días. Y nos enseñaba el apóstol Mario Ángeles. Decía, ese mismo legado se ha establecido hoy en la iglesia católica y de copia en muchas iglesias de la cristiandad. Yo me acuerdo que el primer pastor que tuve me decía, si tú no traes tu diezmo, tus alacenas van a ser maldecidas. Así me decía. Y entonces el día que yo no entregaba mi diezmo por cualquier situación, en mí entraba una conciencia de culpa, una conciencia que me señalaba, una mentira del diablo que me llevaba a sentirme la peor escoria de este mundo, pensando que el hada me iba a desechar porque yo no traía mis diezmos en ese momento. O en el momento en el que me tocaba ministrar a alguien, y precisamente ese día se me salió un sapo renacuajo y hablé en varios idiomas. Para acabar pronto, hablé con groserías. Sí, mi hermano. Y yo le hablaba a este pastor y le decía, pastor, es que esta persona necesita que oren por ella. Y me decía, si tú no estás en santidad, lo que te va a pasar es que el diablo te va a atacar y vas a contaminar a la otra persona. No, pues. Cuando era la celebración de la mesa del Señor, levantaban la Biblia y decía, pero aquel que esté inmundo y sucio y no esté en orden con el Señor, mejor no la tome. Veías al 80% de la iglesia sin tomar la cena del Señor. Porque ser una creencia establecida por un sistema mentiroso y engañoso, el cual contaminaba la psique y nada tenía que ver con la persona de Cristo, el cual contaminaba la conciencia y se establecía conciencia de culpa. Eso que te acusa de repente cuando la riegas. Y mucha gente de un momento a otro decía, no, yo ya no puedo con esto, mejor me voy de aquí, sigo pecando, ya si Dios quiere que me caiga un rayo, pues que me caiga ahorita, ni modo. Y quedaba totalmente en el olvido lo que la palabra establece: la potestad, la autoridad, el derecho de ser hijo de Dios. Se te olvidaba todo eso y creías lo falso, lo mentiroso, olvidándose que eras hijo de Dios. Muchas veces son tan extremas las condiciones, situaciones y circunstancias en este tiempo presente, que todo lo que se parezca a un fetiche, todo lo que se pudiera parecer a un fetiche, si le dices a la gente, este es un pañuelo bendecido, el primero que llegue es el que se va a llevar toda la bendición, todas las soluciones de sus problemas, va a empezar a prosperar. Y de fantoche, pastor, yo lo aviento, el que lo agarre, 1, 2, 3. Les aseguro que muchos
correrían a tomar ese pañuelo, poniendo su fe en lo falso. En algún momento llegué a visitar una iglesia donde levantaban una Torá, todos cristianos, y decían que en toque esta Torá habrá bendición en sus vidas. Y la gente se mataba literal por tocar esa Torá. Donde el Espíritu Santo me mostraba que entonces ¿dónde estaba la verdad de Él en sus vidas? Exactamente lo mismo para con el pueblo de Israel. Había tanta falsa creencia en el evangelio de las obras que se empeñaban arduamente en hacer más y más y más obras para agradar a Dios. Cuando esa nunca fue la verdad. Cuando el sistema te lo dijo o se los dijo. Y entonces, a través de estas generaciones, el sistema sigue en el aire, manipulando a muchos hijos de Dios, haciéndoles olvidar que son hijos de Dios, haciéndoles olvidar que pertenecen, que han nacido del Dios Todopoderoso, del Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, que provienen de Dios mismo. Lo creas o no, mi hermano, tú provienes de Dios. Tú provienes de Dios. Y el hecho de provenir de Dios, mi hermano, debería llevarte al más alto nivel de vida en pensar, hacer y decir. Y no dejarnos engañar más por las cuestiones del mundo. El apóstol Pablo por eso decía: es necesario que cambien su manera de pensar, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Así apreciarán que la voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta. Eso quiere decir que nos adentramos en la verdad, en la dimensión, en la realidad de nuestra vida hoy en día. Nuestra realidad ya no es lo que el mundo nos dice, o lo que otros nos decían, o lo que nos siguen diciendo. Eso ya no es real. Pero hasta el momento en el que entonces tú y yo transformamos nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de vivir, va a cambiar nuestra manera de hablar, va a cambiar nuestra manera de hacer. Y entonces ya no habrá una limitante para ti en seguir avanzando. Porque lo único que ha establecido el sistema es un engaño. Un engaño al cual hemos estado acostumbrados por años. Yo hablaba con una persona la semana pasada y le decía: es que tú no te has visto que eres una persona llena de talentos, no has visto que en ti hay inteligencia, no has visto que en ti hay dones, no has visto que en ti que eres una persona
decidida, puesta y determinada. No lo has visto. Y con mucha humildad me decía: no. ¿A cuántos de nosotros el diablo ha logrado su cometido y no logras ver lo extraordinario que eres como persona? No logras ver ese cúmulo de talentos que ya te dio Dios, porque tienes una asignación que cumplir en este mundo. ¿Cuántas veces te has dejado engañar por el enemigo, escuchándote decir que eres tonto, que eres inútil, que eres tarado, que no haces bien las cosas, que no vas a salir adelante, que de maceta no vas a pasar, que de aquí no funcionas? ¿Cuánto de eso has creído? ¿Cuánto de eso has creído cuando te han hablado que no habrá restauración en tu familia, que no habrá restauración en tu salud, que no habrá restauración en tu vida, que no habrá restauración en tu economía? ¿Cuánto de eso has creído? ¿Cuánto de eso te ha quedado aquí? Porque la estrategia del enemigo es esa. La estrategia del enemigo es esa: establecer todo un show en tu vida, mostrándote únicamente la mentira. Déjame decirte algo importante: Dios jamás te va a decir que eres un tonto. Sería Dios insultándose a sí mismo. Sería negar su propia naturaleza. Dios jamás te va a decir que eres un retrasado, un tarado. Sería insultarse a sí mismo y sería ir en contra de su naturaleza. Si Dios no es pobre, quiere decir que tú tampoco. Si Dios te ha concedido de sus atributos, quiere decir que los atributos cuando estabas en el mundo ya no prevalecen más. Todo lo que nos habla el enemigo hoy va en contra de nuestra naturaleza. ¿Cuál es tu naturaleza hoy en día? Justo, santo y perfecto. Justo, santo y perfecto es lo que ha determinado Dios en el tiempo que Jesucristo en la cruz dijo: consumado es. Hecho está. Y el libro de Isaías lo dice. Si tú te pones a leer el libro de Isaías, el libro de Isaías dice todas aquellas riquezas que te ha dado el Señor. ¿Cuánto tiempo más estamos esperando lo que ya nos fue dado? ¿Cuánto tiempo más ya nos fue dado? Ya estamos esperando lo que ya nos fue dado. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más este sistema de creencias que nos hace ver lo que es falso y no lo que es verdadero va a prevalecer en nuestra vida? ¿Cuánto tiempo más? Y es que otra vez yo les decía el miércoles pasado: ¿no estás cansado o cansada de ya tantas aflicciones? ¿No estás cansado o cansada ya de estar durante tantos años herido de tu corazón, de tu alma? ¿No estás ya cansado, no estás ya harto de no poder fluir en los dones que te dio el Espíritu Santo? ¿No estás harto, no estás cansado o cansada de no fluir en los talentos que ya te dio el Señor? ¿No estás ávido y deseoso de levantarte para servir al Señor con tus dones y tus talentos? ¿No hay un deseo profundo de poder ministrar a la iglesia las necesidades que tiene la iglesia?
ya de esa situación? Mi hermano, la ventaja que tenemos nosotros es que para nosotros, nuestros hermanos, los judíos, porque las escrituras dicen que hoy somos un pueblo, un solo pueblo, nuestros hermanos los judíos nos sirvieron de ejemplo para no caer en las mismas prácticas. No lograron entrar a tierra prometida porque iba acompañado de incredulidad. Y el Padre, que no escatimó ni a su propio Hijo, vino a darte vida y vida en abundancia. Creo que no lo escuchaste. El Padre, que no escatimó ni a su propio Hijo, vino a darte vida y vino a darte vida en abundancia. Dale un aplauso al Señor por esto. El Señor Jesús le decía a sus discípulos en la barca: ¿hasta cuándo los tendré que soportar? Desesperado en su humanidad, porque la Biblia no dice, no prohíbe enojarnos, La Biblia dice: enójate, pero no peques. No se ponga el sol. Cristo les decía: ¿hasta cuándo los tendré que aguantar? Hombres de poca fe. El Padre, esperanzado en nosotros, su iglesia, esperanzado en nosotros, su iglesia, está determinado a verlos a cada uno de ustedes levantados, viviendo en su verdad. Pero es que, pastor, es muy difícil. La manera en la que tú has determinado que sea difícil es la manera en la que seguirá prevaleciendo. La manera en la que tú sigas determinando el no poder es en la manera en la que seguirás viviendo con esos niveles de fe. Porque sigues declarando a viva voz, porque se te ha olvidado que tu voz tiene autoridad. ¿Sí lo sabes? Y el sustento está en que Cristo te habita. Por eso tu voz tiene autoridad, no porque tú per se tengas autoridad. Y entonces, al esbozar una palabra de no puedo, declarando a las potestades de las esferas celestes, declarando a los cielos, declarando a las personas, decir no puedo, se está manifestando el poder que hay en ti. Al decir no puedo. ¿Sí lo ves, mi hermano? Y por eso el Padre está diciendo nuevamente: transfórmense mediante la renovación de su entendimiento. Así apreciarán que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La invitación en esta mañana es que empieces a dejar de pensar en la mentira del diablo y empieces a vivir la verdad de Cristo en tu vida. Dice el libro de Proverbios 23:7. Libro de Proverbios 23:7. Si lo abres ahí, por favor, lee con mucho cuidado. Proverbios 23:7. No, es esa. Permítanme. Sé, porque cuál es su pensamiento en su corazón,
tal es Él. Búsquenme ese versículo, por favor. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Este principio establecido en la escritura, en las escrituras, porque todo lo que tú lees en las escrituras son principios, son leyes espirituales. Las escrituras establecen en el libro de Proverbios que tal cual es tu pensamiento, así eres. Que son como un pedo en la garganta, come y bebe te dirá, pero no te lo dirá el corazón. No, no es esa. (27:3). Bueno, en lo que lo buscan allá, las escrituras están diciendo, presta atención y no te duermas. Las escrituras están diciendo hoy, la manera en la que tú estás pensando en este momento es la manera en la que tú te conduces, la manera en la que tú actúas, la manera en la que tú hablas, la manera en la que tú interactúas, la manera en la que tú te comportas y la manera en la que estás manifestando la vida de Dios en ti. Ese es el principio establecido por las escrituras. Si yo pienso que soy pobre, ¿cómo voy a vivir? Otra vez, si yo pienso que soy pobre, ¿cómo voy a vivir? Porque en mi mente hay un pensamiento de pobreza, hay un pensamiento de miseria, hay un pensamiento de aislamiento. Entonces la manera en la que yo estoy pensando es la manera en la que yo me estoy comportando y es lo que yo estoy expresando. Lo dicen las escrituras, no lo dice Hugo Cortés. La manera en la que tú piensas que las bendiciones de Dios no son manifiestas en ti es la manera en la que entonces no las estás recibiendo. Hemos encontrado a tantas personas decir: es que Dios no me escucha, Dios no me ama, Dios no me habla. Tal cual como piensas, así es. La manera en la que tú sigas diciendo: así nací y así me moriré, cuéstele y pésele a quien le pese. El tema es, no es cómo eso daña a los demás, cómo eso es que te está dañando a ti hoy en día. ¿Cómo es que seguimos atribuyéndonos cosas del enemigo? Hablaba con una ministro. Decía: es que me levanto y de repente me mareo. Pero si ella se queda en ese pensamiento, el que habrá ganado es la mentira. Determinada y puesta, dijo: pues es lo único que tengo, avanzo, conociendo de quién viene su fuerza, conociendo de quién viene su vigor, conociendo de quién viene su ánimo, su motivo, conociendo de quién viene todo lo que hoy es ella y no lo que el diablo le dice que es. Tal cual eres en tu pensamiento, tal cual estás en tu pensamiento, así eres. Y dicen las escrituras que escudriñemos nuestro corazón. Porque si no, mis hermanos, quiero decirte que vivir una vida en opresión es horrible. Te lo digo por experiencia. Te lo digo por experiencia. Denigrarme, humillarme, sabotearme, insultarme yo mismo, solo es consecuencia de cómo estoy pensando hoy, gracias al evangelio del mundo y no al evangelio
de las Escrituras, que son nuestra verdadera vida. Dale un aplauso al Señor. Y es que este momento no es para desanimarte. Esta palabra es para decirte: aquello erróneo que estás pensando de ti, deshazte de eso. Ya deshazte de eso. Eso no es ya hoy en día. Ya no es eso. Eso ya no te pertenece. Ya no es parte de ti. Que ya no sea una convicción en ti. Entiende esto. Que ya no sea una convicción en ti. Una convicción se habla de una creencia tan arraigada, tan enraizada, que no se puede arrancar tan fácil. Pero déjame decirte que Cristo ya vino a escarbar esa tierra. Cristo ya vino a arrancar estas raíces. Ya no sigas plenamente convencido de lo que es la mentira del diablo. Levántate y resplandece, dice el Señor. Levántate y resplandece, que la luz de Cristo no te alumbrará, te alumbra. Levántate en plena convicción que quien está delante de ti es el mismo Padre defendiéndote. Ya no más insultos para ti, ya no más denigraciones para ti, ya no te autocondenes, autoseñales, ya es más, no tienes derecho de hacer eso. Ya no eres tu propio juez, porque tú ya no te perteneces. Es el tiempo de cambiar. ¿Qué tenemos que cambiar? Nuestra manera de pensar, para manifestar la verdad de Cristo en mi vida. ¿Por qué? ¿O para qué? El libro de Romanos en su capítulo 19, me parece que es a partir del versículo 21. Pónganlo por favor. El libro de Romanos habla el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Y el apóstol Pablo a la iglesia de Roma les está haciendo referencia acerca de qué es estar sin la presencia de Cristo. El libro de Romanos habla de qué es estar alejado de Dios. El libro de Romanos les dice a los romanos que es estar inconscientes de la vida de Cristo en ellos. El libro de Romanos es muy puntual en esto. Y quiero que lo vayamos a entender. No sé si les puedes apoyar allá con el versículo, Lalo. Romanos 12:2. El libro de Romanos te habla de esta sazón de la conciencia y dice ahí: no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Romanos 19, perdone usted, Romanos 19, ¿no hay Romanos 19? Jesús de mi vida. Denme unos minutos, por favor. Pues habiendo conocido a Dios, es ese versículo. Romanos 1:19, perdón. Es Romanos 1:19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Primera premisa, o primera parte, no primera premisa, primera parte. Dios te ha manifestado lo que es Él.
Quiere decir que tú hoy por hoy ya no eres ignorante de lo que Él ya ha establecido para ti y de lo que Él es en ti. La que sigue. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de la que sigue, de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Quiere decir esto, que los hijos de Dios no tenemos ninguna excusa ya en conocer acerca de la verdad de Cristo en nuestras vidas. Ya no hay ninguna excusa, ya no hay ningún pretexto, ya hay una realidad establecida en tu vida, ya hay una realidad que fue depositada en tu espíritu. Este espíritu se le llama el espíritu mezclado, donde el Espíritu Santo y tu espíritu son uno solo. Entonces ya no hay una inconsciencia de eso, al contrario, ya hay una plena conciencia de esto, la verdad de Cristo en tu vida, y ya te fue manifiesta por Dios. Pero así como aquellos que no conocen a Cristo, comportándose de esta manera, habiendo oído de Dios, pero no conocen a Cristo, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón. Quiere decir esto, que al apelar a nuestros razonamientos, a nuestro entendimiento, a nuestras ideas, quiere decir que estamos bloqueando totalmente la conciencia de la vida de Cristo en mí. No le estoy dando lugar a Dios, y entonces mi corazón, regresa tantito por favor, y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, el corazón se refiere al conocimiento. Entonces el conocimiento acerca de esta vida es totalmente nublada, porque en primer lugar se está colocando mi idea, mi pensamiento, mi razonamiento, mi paradigma, y el corazón se entenebrece. Despojamos a Dios, no tomamos en cuenta a Dios, no le damos su lugar a Dios, sino que le damos lugar a la experiencia que hemos tenido en la vida. Y el corazón es nublado y contaminado. El entendimiento es nublado y contaminado. Y entonces nuestra conducta es totalmente contra naturaleza de lo que realmente debería ser. En pocas palabras, mi hermano, para nosotros, para ninguno de nosotros debería ser difícil el poder congregarnos los días que nos congregamos, porque ya no apelamos a nuestros razonamientos. Para nosotros no debiera ser difícil el que nuestras oraciones fueran contestadas, porque entonces no oramos por nuestra propia necesidad, sino oramos bajo las necesidades del reino y lo establecido por el Padre, para que así, como dicen las Escrituras, veamos cómo todo lo demás es dado por añadidura. El modelo dice: no pidas por ti, busca primero mi gobierno, para que todo lo que tú quieres te sea añadido. No es por tu necesidad, es por la necesidad de lo que el Padre ha establecido como necesidad dentro de la iglesia, y todo lo demás te será dado por añadidura. Es que no voy este día a la iglesia porque tengo mucho trabajo. Mi razonamiento, mi idea, mi paradigma, mi creencia, mi convicción está en la visión de las necesidades del mundo. Tengo que atender un trabajo porque si no me corren, me despiden, no hay dinero, y después ¿qué gano? Eso es muy razonable según el mundo, pero no está por encima de la verdad de Cristo, donde entonces hay una convocación santa. Voy terminando, 5 minutos, solo 5 minutos,
donde entonces hay una convocación santa y atiendes diligentemente, donde hay una velada de oración y según la verdad de Cristo en ti atiendes diligentemente, donde hay el pedido de atender las necesidades de un baño que se ha roto, diligentemente dices: aquí están, aunque sea 20 pesitos, 50 pesitos. Donde diligentemente está el cuidado de la lectura bíblica, donde diligentemente está la comunión con el Padre, donde diligentemente está la unión entre hermanos, porque esa es nuestra verdadera vida, no la vida en donde si me hicieron, me dijeron, estuvieron o no, sino la verdadera vida que hoy prevalece en nosotros, y que el único deseo de Dios es que se expanda para manifestar la visión celestial. ¿Vamos bien, mis hermanos? Voy terminando. Un ejemplo muy precioso de esto es con Moisés. Vamos a Éxodo 4:10. Solo 3 versículos más. Éxodo 4:10. Éxodo 4:10, por favor. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla. Eso es lo que creía Moisés. ¿Acerca de quién? Acerca de sí mismo. El Señor le estaba encomendando una misión determinante. Le dijo: Moisés, vas con Faraón y le dices lo que tengo para él. Y Moisés, en una falsa idea acerca de sí mismo, en un miedo, en una cobardía, dice: soy tardo para hablar. Literal está diciendo: a mí no me envíes porque estoy bien tonto. Eso es lo peor que le podemos decir a Dios cuando Él mismo está haciendo las cosas en nosotros. La que sigue. La que sigue. Y Jehová le respondió, y el Eterno te responde, le responde a cada uno de ustedes. Nos responde a cada uno de nosotros. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Eterno? ¿No soy yo el que te da tu economía? ¿No soy yo el que te da tu vida? ¿No soy yo el que te da el vestido, el techo? ¿No soy yo el que te da la salud? ¿No soy yo el que te abraza en tiempos de soledad? ¿No soy yo el que hace las cosas para ti? Deja de poner pretextos, le decía el Señor a Moisés, que yo estoy a tu lado y yo voy delante de ti. El Padre te dice en esta tarde: deja de poner pretextos. ¿Que acaso no soy yo el que está dentro de ti? Dale un fuerte aplauso al Señor. Y si el Padre, termino, y si el Padre está dentro de nosotros, decía Jesús en sus tiempos de carne. Decía Jesús en sus tiempos de carne. Juan 14:21. Con eso termino. Decía Jesús en sus tiempos de carne. Juan 14:21.
El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y le manifestaré a él. ¿Cuáles mandamientos? ¿Los de la Torá? Nunca más. Esos ya los cumplió el Padre por ti. Los mandamientos es: amarás al Señor con todo tu ser y amarás al prójimo como a ti mismo. En eso se cumple toda la ley. Pero ¿cómo vamos a amar al Padre y a nuestro prójimo si a nosotros mismos no nos amamos? Dejemos de creer en la mentira del diablo y creamos a partir de este día en la verdad de Cristo en nuestra vida, que esa es la verdadera vida. Dale un aplauso al Señor. Ponte de pie, ponte de pie. Por eso es que Él dice: mis palabras serán alimento para ti. Cuando tú me comes, yo fortalezco tu identidad. Yo me revelo más en ti. Hoy tenemos mucho que agradecerte, Señor. Ahora solo te pedimos que confirmes esta palabra mediante tu canto. Solo tu canto, mi Dios. Puedes levantar tus manos y decirle solo a Él: glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé. Puedes decirle: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu gloria y majestad. Puedes decirle a Él de nuevo, dile: mi glorioso Salvador. Dile a Jesús divino y divino Redentor, me postraré ante ti. Dile a Él: bendito Hijo de Dios,
bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré. Y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu gloria y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Y nos llenarás y veremos tu gloria y majestad. Hoy entiende la posición y la identidad que te da papá. Por eso es que cantamos: eres Rey, bendito Hijo de Dios, porque Él ha derramado su carácter también en ti. El Señor solo quiere que le des tiempo para que tú aprendas quién eres en realidad. Y conoceréis cómo fueron conocidos. Mucho de lo que crees que eres en realidad no es. Mucho de lo que el mundo te ha improntado y el sistema no es tu realidad. Porque hay alguien que te conoce desde antes que fueras formado en el vientre de tu madre. Así eres. El Señor te ha conocido desde antes del vientre de tu madre. Solo dale tiempo. Dale tiempo de que Él te muestre a ti quién eres en realidad. Solo toto soto yere baba sete yere baba se. Papá está rompiendo, está sanando viejas heridas ahí. Está rompiendo cadenas con las que tenías atada tu alma y tu mente. Papá solo dice: acércate a mí más. Acércate a mí más. Deja que yo te cuente. Déjame hablarte. Deja que te abra mi corazón a ti. Y te mostraré quién eres en realidad.
eres mi hijo y yo soy tu padre, y en mí no hay rechazo, jamás te rechazaré. Papá, te damos gracias, Señor, por esta palabra y este tiempo, mi bendito y amado Dios. Señor, que esta palabra venga, regrese con fruto a ti, fruto en abundancia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y